Acuerdo económico entre México y la Unión Europea. Fin de la guerra entre las dos Coreas. Consejos para controlar el estrés. Reparto de utilidades. Apoyo para presentar tu declaración anual y más en el reporte financiero de la semana. ¿Te interesa? Escucha. En Noticias Financieras del Mundo, les informo que el día lunes, el peso continuó cediendo terreno frente al dólar, al cerrar el interbancario en 18.92, comparado con el cierre del pasado viernes de 18.55 por dólar, registrando su peor nivel desde la victoria de Trump en noviembre del 2016, en medio de una toma de utilidades y niveles de los US Treasuries 10 Years, cercanos a 3%, nivel más alto en los últimos 4 años este miércoles. El martes inició con una ligera recuperación cotizándose en niveles cercanos a los 18.80 pesos por dólar, considerando también que las tasas de interés de los bonos del Tesoro en Estados Unidos no muestran cambios relevantes, al cotizarse, por ejemplo, la tasa a plazo a 10 años en niveles de 2.97%, en espera del dato de la confianza de los consumidores de abril, en donde el consenso de los analistas espera una baja moderada de 127.7 a 126.0 puntos. El alza en las tasas de Estados Unidos y la expectativa de una mayor restricción monetaria fueron los factores que fortalecieron al dólar, que registró su mayor ganancia en 2 meses y medio. Donald Trump proclamó el viernes el final de la guerra de las dos Coreas tras la celebración de la histórica cumbre de ambos presidentes, Kim Jong-un de Norcorea y Moon Jae-in de Sur Corea. Kim Jong-un se convierte en el primer líder norcoreano en cruzar la frontera sur. El Beige Book de la Reserva Federal de Estados Unidos reportó que la actividad económica mantiene un ritmo moderado de expansión de manera generalizada en los 12 distritos en los que se divide el sistema. Las perspectivas económicas continúan siendo favorables, aunque existe preocupación en los sectores de manufactureras, agricultura y transportes por la implementación y propuestas de los aranceles de importación de ciertos productos. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, brindó una conferencia de prensa en donde se mantuvo la política monetaria sin cambios, con tasas de interés al 0%, facilidad de depósito al menos 0.4% y compras de deuda por 30.000 millones de euros mensuales hasta finales de septiembre. Con respecto al tipo de cambio, dijo que no fue tema de discusión. Después de decir esto, el euro se movió más arriba, con una tendencia bajista en el euro dólar. También argumentó que la volatilidad se ha reducido. Las preocupaciones sobre el candidato de izquierda para la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, persisten incluso cuando se abstuvo de la confrontación en el debate presidencial el domingo 22 de abril por la noche. La relación entre Obrador y el peso mexicano perjudicaría la calificación crediticia de México, de acuerdo con Citigroup. Por su parte, el gobernador de Banco de México, Díaz de León, declaró que la depreciación del peso mexicano de 2.6% no está delimitada por la falta de liquidez, llegando a ser la mayor caída entre las principales monedas del mundo. La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno de México, encargados de los anuncios de política monetaria, consideraron que las acciones de elevar la tasa objetivo en 450 puntos base desde diciembre del 2015 a la fecha han permitido que ahora la inflación en México presente una tendencia descendente, evitando también que se presenten efectos de segundo orden en la determinación de los precios. Aunque los riesgos para la inflación se han moderado, no han desaparecido, por lo que es indispensable que la política monetaria siga con cautela y tener presente otro aumento de la tasa de referencia para el anuncio del 21 de junio. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores en México, mencionó que está razonablemente cerca de alcanzar un cierre de negociaciones del Telecán para las primeras semanas de mayo. También se sigue negociando temas difíciles como las reglas de origen y la resolución de controversias. Luego de que los gobiernos de México y la Unión Europea llegaran a un acuerdo en principio para modernizar el Telecuem, el nuevo tratado entraría en vigor hacia 2020, estimó Juan Carlos Baker, subsecretario de la Secretaría de Economía. En entrevista con el financiero Bloomberg, Baker explicó que este principio de acuerdo que se alcanzó el pasado fin de semana significa que ya no se cambiarán los términos generales. Solo es necesario redactar lo acordado, revisar aspectos legales
así como traducir a 16 idiomas distintos el acuerdo. Posteriormente, se firmará y se ratificará por los Congresos. México y la Unión Europea anunciaron a través del secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la Secretaría de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, la modernización del Telequem. Se difundió que la negociación de los bloques seguirán trabajando para desamarrar los aspectos técnicos. La redacción y conclusión del texto legal se podrá dar en aproximadamente 3 meses, ya que existen preacuerdos realizados. Gracias a los acuerdos con el Telequem, el plátano mexicano tendrá una enorme oportunidad de exportación, ya que el cupo era de 2.000 toneladas anuales. El nuevo acuerdo con la Unión Europea es no limitar las importaciones de plátano mexicano con el pago de 75 euros por tonelada, una reducción de la cuota anterior de 136 euros por tonelada. Esto colocará a México con una ventaja a los precios de países como Ecuador, Colombia, Costa Rica, Honduras y Guatemala, quienes tenían cuotas preferenciales de $110 por tonelada. Otros productos ganadores de este acuerdo será la carne de res y la miel de abeja, que tendrán cupos de 20 y 30.000 toneladas. México se convierte en el primer país en ratificar el TPP-11, con lo que habrá 6 nuevos mercados para México, que representan aproximadamente 157 millones de consumidores potenciales. Países como Japón, Nueva Zelanda y Australia ya están avanzando en sus procesos legislativos. Brunei, Malasia y Singapur, debido al modelo económico que ejercen, no se necesita ratificación legislativa y pueden aprobar el tratado de una manera sin inconvenientes. En abril de cada año, inicia el programa de subsidio a las tarifas de electricidad en algunas poblaciones del país por el inicio de la temporada de calor. En esta ocasión, dicho efecto a la baja del INPC también será acompañado por reducciones de tarifas de transporte aéreo y servicios turísticos en paquete, luego del periodo de Semana Santa. La inflación mantiene una tendencia de baja y se estima un cierre de inflación de 4.0% en 2018 y 3.6% en 2019. Con base en ello, el consenso de los analistas considera que el próximo movimiento de la tasa de interés de Banxico será de baja en 25 puntos base en octubre de este año, en lugar del estimado previo de un alza en junio. Se podría dar antes si en las elecciones del 1 de julio se registran presiones para el peso mexicano. Entonces, la Junta de Gobierno del Banco de México podría elevar nuevamente su tasa objetivo en 25 puntos base, lo cual podría ocurrir en mayo de seguir con la depreciación del peso mexicano como ahora sucede. El estrés es una reacción normal a los desafíos del día a día. El cerebro está conectado permanentemente a un sistema de alerta que nos protege cuando recibe una amenaza, enviando señales al cuerpo para que libere una explosión de hormonas que estimulan la capacidad de respuesta para enfrentarla. Aquí te presento 13 consejos para controlar el estrés. 1. Respirar profundamente. 2. Reír. 3. Recibir un masaje. 4. Cantar. 5. Consiente tu nariz con fragancias agradables. 6. Descansar un poco. 7. Beber agua. 8. Calienta tus manos. 9. Goma de mascar. 10. Dar o recibir un abrazo. 11. Comer algo con antioxidantes. 12. Hablar. Y 13. Hacer ejercicio. El artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, y en general todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, están obligados al reparto de utilidades a más tardar el 30 de mayo para personas morales y el 29 de junio para personas físicas. Las empresas están obligadas a pagar el 10% de sus utilidades a los trabajadores, dividido en 2 partes. 1. Los días trabajados y 2. El nivel de ingresos. En caso de que recibas el pago por una outsourcing, el pago corre a cargo de ella. De no ser así, el contratante será el responsable. En caso de que tengas problemas con tu declaración anual, puedes apoyarte con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sobre las inconsistencias que pudieras tener. Hay muchas formas de ponerse en contacto con ellos, ya sea vía presencial, telefónica, escrita, correo electrónico, aplicación móvil, chat o por redes sociales. Para conocerlas, visita su página oficial.
Si te dan una fruta en el avión y no tienes tanta hambre, evita guardarla para comerla después, ya que una mujer que viajaba de Francia a Estados Unidos con la aerolínea Delta guardó una manzana que le dieron en el vuelo en su bolsa, solo que al momento de llegar a Estados Unidos y su bolso fue revisado al azar, encontraron la manzana. Al no haberla declarado ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza su producto agrícola, recibió una multa de $500. Ten mucho cuidado con la entrada de ciertos alimentos a un país, ya que algunos los prohíben para prevenir plagas o enfermedades en personas, animales o frutos. La tienda departamental mexicana Liverpool reportó débiles resultados del primer trimestre del 2018 ante márgenes más débiles de lo esperado, debido a 1. Margen bruto menor a lo esperado, sobre todo en suburbia, y 2. Gastos mayores a lo esperado debido a mayor cartera vencida y gastos de tecnología. Se espera una reacción negativa en el precio de la acción, ya que el EBITDA creció solamente 4.2% comparado con el estimado de 20.7%, aunque el primer trimestre es el menor en términos de contribución al ser solo el 15% en los últimos 3 años. Walmex, Walmart de México, presentó resultados en línea con los estimados por el consenso y por encima de lo esperado en términos de la utilidad neta, debido a menores provisiones para impuestos. El EBITDA se incrementó 12.5% year over year a 14.4 miles de millones de pesos, 1% por encima del estimado del consenso. Esta pequeña diferencia vino por un mayor control de gastos de lo esperados en México y Centroamérica. También reportó Coca-Cola FEMSA, con resultados alentadores en Sudamérica y un menor impacto de impuestos en Filipinas, compensando los pobres resultados en México. Los resultados year over year del primer trimestre del 2018 no son comparables principalmente a 1. La desconsolidación de Venezuela a partir del 1 de enero del 2018. 2. Una ganancia de una sola vez y que no representa efectivo debido a la consolidación de la operación de Filipinas. Y 3. Impuesto al consumo en Filipinas a partir del 1 de enero de 2018, contabilizándolo en el costo de ventas. El EBITDA fue de 8.7 miles de millones de pesos, menos 9% year over year, 2% por encima del estimado y 8% por debajo del consenso. El entorno actual que atraviesa la industria refresquera en Filipinas es el factor que ha orillado a FEMSA a negociar con The Coca-Cola Company ampliar el plazo que vence en 2019 para adquirir el 49% del capital restante que aún no posee en Coca-Cola Filipinas. El EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, es uno de los indicadores financieros más conocidos de una empresa e imprescindible en cualquier análisis fundamental, mostrando la capacidad de una compañía para generar beneficios antes de la deducción de los gastos financieros, tales como intereses, impuestos, depreciación y amortización. El year over year es un método de evaluación para comparar los resultados en un periodo de tiempo en bases anualizadas, utilizando principalmente por inversionistas que buscan analizar si el comportamiento financiero de la empresa está mejorando o empeorando. Facebook tuvo un día redondo en el Nasdaq, ya que la red social más popular del mundo recuperó la quinta posición entre las más grandes por valor de mercado, desplazando a Berkshire Hathaway, empresa de inversiones de Warren Buffett, debido al alza en sus acciones de 9.06%, su mejor desempeño desde enero del 2016 a un precio de $175.16, su mejor nivel desde el 16 de marzo, previo al escándalo de filtración de datos personales por parte de Cambridge Analytica. Y nada más, amigos, por el reporte de hoy. Les deseo que pasen un excelente día con todos sus familiares y amigos. Nos escuchamos en el próximo podcast semanal con el favor de Dios. Soy Marco Antonio Castro desde Culiacán, Sinaloa, México. Si les gustó el reporte, por favor compártelo para llegar a más personas. Eso me ayudaría mucho. Visiten mi blog marcocastromx.wordpress.com. Síganme en Facebook, Twitter, Telegram y YouTube como Marco Castro MX, en donde publico de manera semanal el podcast de noticias financieras. Saludos financieros para todos y muchas bendiciones en su vida.